Como hemos estado estudiando anteriormente el catecismo bautista, y vamos ahora eh, por parte de nuestro catecismo en la pregunta número 49. Pero antes de ir a la pregunta número 49, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, hemos llegado aquí a partir de la pregunta 44, que nos decía que cuál era el deber que Dios demanda del hombre. De ver qué demanda Dios del hombre. Bueno, Dios demanda del hombre la obediencia a su voluntad revelada. Eso era lo que nos decía la pregunta 44 y su respuesta. Ok, eso es lo que Dios demanda del hombre, que el hombre obedezca a lo que Dios ha revelado. ¿Qué fue lo primero que Dios reveló? Nos decía la pregunta 45. Lo primero que Dios nos reveló al hombre como regla de obediencia, fue la ley moral. Dios reveló la ley moral. Vimos anteriormente, ¿verdad? Que eh, hubo Dios reveló instrucciones a particulares, como que no comiera del árbol o como que guardara el huerto del Edén. Pero también había revelado algo en él, en su corazón, lo cual daba evidencia de la ley moral de Dios. Su conciencia estaba impregnada de esa ley. Después vemos que en la pregunta número 46, ¿dónde está resumida la ley moral? Bueno, la ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Dios nos dio 10 mandamientos que resumen la ley moral de Dios. Esos 10 mandamientos resumen la ley moral de Dios porque reflejan el carácter mismo de Dios. Dios es santo, Dios es puro, pero en medio de eso, Dios también desea que su pueblo, aquellos que le conocen, en realidad deseaba que todos los hombres cuando los creó obedecieran esos mandamientos. Sabemos que hemos caído y a partir de ahí hay una separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero a partir de ese resumen de la ley moral tenemos que está en los 10 mandamientos. Luego, la pregunta 47 nos decía que cuál era el resumen de esos 10 mandamientos. Bueno, ese resumen de la ley moral de Dios en los 10 mandamientos era resumido aún más. ¿En cuáles mandamientos? Bueno, en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de la ley moral de Dios. O sea, más sencillo, más corto, si queremos decirlo así, pero no con menos implicaciones, sino igual, en el mismo nivel. Y después teníamos la semana anterior que cuál era entonces el prefacio de los 10 mandamientos. Para esto leemos, ¿verdad? En el pasaje de Éxodo capítulo 20, el versículo 2 particularmente dice, bueno, 1 y 2 dicen, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ese es el prefacio de los 10 mandamientos. Y ahora, la pregunta número 49, la leemos todos juntos y leemos la respuesta también. Dice, ¿qué nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos? El prefacio de los 10 mandamientos nos enseña que como Dios es el Señor y es nuestro Dios y Redentor, estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. Esa es la enseñanza que tenemos en este prefacio de los 10 mandamientos. Bueno, estos 10 mandamientos, el prefacio es el encabezado, la introducción para los 10 mandamientos. Y en esta introducción para los 10 mandamientos se nos enseña que Dios es el Señor y es nuestro Dios y Redentor. En este pasaje que leímos anteriormente de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 y 2, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Tengamos ese pasaje en mente, porque el Señor nos dice, yo soy Jehová, tu Dios. Le dijo al pueblo de Israel en ese entonces, y particularmente lo podemos aplicar a nosotros, porque el Señor nos ha salvado de nuestros pecados. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, primera pregunta ¿es Dios el Señor? Y tenemos un pasaje en Isaías 42:8 que nos dice, yo soy Jehová, este es mi nombre. Ese nombre, Jehová,
Sí, tal vez es una transliteración de ese nombre hebreo antiguo que solo se componía de 4 letras, Y para nosotros, em, H es como una W, pero es una B y una H nuevamente. Es decir, 4 letras, el conocido como el tetragramatón. Ya lo dije mal. Tetragramatón, gramatón. Esa palabra particularmente nos hablaba de que yo soy el que soy. Era Dios diciendo, yo soy y nunca cambiaré. Yo soy hoy, mañana, para siempre y desde toda la eternidad. Yo soy. El Señor se refiere a sí mismo de esa manera. Y ese era el nombre que reveló particularmente a Moisés. El Señor usó también ese nombre muchas otras veces antes de Moisés y lo usó para referirse a ese hecho de que Él estaba entrando en pacto con su pueblo cuando se revelaba. Yo soy. Yo soy. De hecho, lo vemos otras veces en otros pasajes donde el Señor da una instrucción o da una ley, una orden al pueblo de Israel para que obedezcan y cierra diciendo, yo Jehová, diciendo, yo soy. Y eso es entrando en pacto y atando a los hombres a la obediencia a su nombre porque Él es Jehová, Él es el que es y el que nunca deja de ser. Entonces, el Señor revela así, Él es el Señor, yo soy Jehová, este es mi nombre. Él es, el que nunca dejará de ser, el ser supremo, infinito, que ha creado todas las cosas, yo soy. Y así se revela. Eso es lo que tenemos en ese pasaje de Isaías 42:8. Yo soy Jehová, este es mi nombre. ¿Es este un nombre que denota autoridad? Pues sí, así es. En el Salmo 47, versículo 2, tenemos que Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Pero tal vez nuestra versión nos dice Jehová el Altísimo es temible. Pero aquí nos dice, en otra traducción, tenemos que Jehová el más alto, dice. Y eso se refiere altísimo, ¿verdad? Está diciendo que es lo máximo en esa categoría. Jehová el más alto, el supremo, el mayor. No hay nadie por encima de él. Él tiene toda la autoridad, no hay nadie más. Él es el Altísimo. Y además nos dice en este pasaje del Salmo 47 que es rey grande sobre toda la tierra. Al leer esta frase, muchas veces leemos, sí, rey grande sobre toda la tierra. Pero las implicaciones que están aquí es que Él es rey grande por sobre todos los reyes de la tierra. Él es mayor que todos. No hay ninguno como Él. Por eso nos dice, es rey grande sobre toda la tierra. No hay nadie más que gobierne sobre Él. Entonces es un nombre que denota autoridad. Cuando el Señor habla y dice, Jehová, yo soy, es un nombre con autoridad. Él no nos está diciendo, cuando se refiere así, Él no está hablando de una forma, tal vez podemos percibirlo cariñosa o amorosa. No, el Señor tiene otras expresiones en las cuales se refiere a su pueblo o a sus hijos de esa forma. Pero cuando vemos esa palabra, Jehová, está denotando autoridad. Yo soy. Entonces, esto nos ayudará particularmente cuando estamos leyendo la Biblia y estamos viendo y vemos el nombre de Jehová. Tal vez en medio de una lectura, el Señor está afirmando su autoridad. ¿Es una obligación entonces para nosotros guardar sus mandamientos? Bueno, sí lo es. En Levítico capítulo 18, versículo 5, tenemos el pasaje que nos dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y después dice, yo Jehová, yo Jehová. El Señor está utilizando su nombre como autoridad para sellar un mandamiento en el cual ata a todos los hombres que obedezcan. El Señor le está diciendo a los hombres, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. El Señor está encomendando a los hombres una tarea, que lleven a cabo, que guarden sus estatutos y ordenanzas. Y el Señor también está diciéndoles que bendecirá esa obediencia, cuando les dice, vivirá en ellos.
y lo sella con las siguientes palabras: Yo Jehová. Esa es la forma en que el Señor, es como cuando se firma un tratado, cuando se firma un pacto, el Señor está haciéndolo de esa manera. Bueno, esto particularmente entendemos que es para el antiguo pacto, ¿verdad? Es un llamado a obedecer las leyes de Dios y vivir por ellas, ¿verdad? No es el nuevo pacto, pero es importante entenderlo. Y vemos de dónde el Señor trae estas cosas en la revelación plena de su palabra. Nos dice que Él es Él nuestro Dios. La siguiente pregunta. En segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, se nos dice que, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Esa es la afirmación del pueblo, ¿verdad? Esa es la afirmación del pueblo. Jehová, tú eres nuestro Dios. Nosotros cantamos constantemente himnos que hablan acerca de que Él es el Señor, Él es nuestro Dios, ¿verdad? Y si nosotros clamamos y proclamamos al Señor como nuestro Dios, parte de lo que está implícito ahí es que Él es nuestro Dios y nosotros estamos sometiéndonos a su voluntad. Él es nuestro Dios por causa del pacto. Sí es, Él es nuestro Dios por causa del pacto. En Ezequiel 16:8 tenemos el versículo que nos dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En esta imagen que se nos da en Ezequiel, el Señor está llamando a cómo Él entró en pacto con el pueblo de Israel, en un pacto que se asemeja a muchísimo al pacto matrimonial. El Señor dice de Israel que Él la tomó, cubrió su desnudez y fue suya. El Señor está hablando de que está entrando en un pacto de comunión, de amor con su pueblo. En ese momento está hablando del pueblo de Israel, pero el Señor entra en pacto de comunión con todo su pueblo durante todas las épocas. Por eso la iglesia en la que estamos se dirige de forma pactual, de forma de pacto. Creemos que en esa forma de pacto tenemos las formas en las que el Señor ha revelado su voluntad a través de los tiempos y la ha dado a conocer a su pueblo. Entonces, esta forma en que tenemos aquí es una formulación de pacto, particularmente de pacto matrimonial, de pacto de cónyuges, ¿verdad? En esa forma. Y el Señor es nuestro Dios porque Él es quien ha hecho esto por nosotros. Era tiempo de amores. El Señor extendió su manto sobre nosotros. El Señor cubrió nuestra desnudez y nos dio un juramento y entró en pacto con nosotros como su pueblo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía, y fuimos de Él. Esa es parte de lo que está pasando. Por eso Él es nuestro Dios por causa del pacto. La siguiente pregunta nos dice, ¿y lo es por nuestra elección? Bueno, sí, también lo es por nuestra elección, ¿verdad? Josué 24:22 nos dice, entonces Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. En este pasaje, Josué está despidiéndose del pueblo de Israel. Josué sabe que sus días están cerca de terminar, pero encomienda al pueblo de Israel a seguir al Señor. Y en medio de eso, llama al pueblo de Israel a dar testimonio de que ellos han querido o han tenido la voluntad de obedecer, de someterse al Señor. La elección de someterse al Señor es una elección voluntaria, voluntaria. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si usted no desea hacerlo, el Señor, y usted está perdido, el Señor debe hacer una obra en su corazón y transformar su mente y su corazón para que su voluntad pueda someterse a Él. Y esto es lo que creemos que el Señor hace. El Señor llama a todos aquellos, el Señor llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero solamente la obra del Espíritu
cambia y transforma el corazón y la mente para poder someterse a su voluntad, valga la redundancia, voluntariamente. Entonces, eso es parte, es una elección, sí. Los que estamos aquí en esta mañana, estamos voluntariamente. Queremos estar aquí, queremos ser instruidos, queremos recibir la palabra del Señor. Y esa es una decisión voluntaria. ¿Es esta una razón por la que debemos guardar sus mandamientos? Pues sí, así es. Deuteronomio 11:1 tenemos el pasaje que nos dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Sí, debemos guardar los mandamientos del Señor. El Señor encomienda a su pueblo, a los que Él ha rescatado, a los que Él ha salvado, a obedecer sus mandamientos. Sí, Él, como dijo anteriormente, el Señor lo manda al mundo entero, pero lo manda en forma de pacto con su pueblo, con su pueblo. Vemos la pregunta siguiente y nos dice, es una razón obligatoria tanto para gentiles como para judíos. Sí, en Romanos 3:29 nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. En esta situación particular, el apóstol Pablo está lidiando con esa separación neotestamentaria entre el pueblo judío y aquellos que se llamaban el pueblo de Dios y los gentiles, a quienes el pueblo judío rechazaba como el pueblo de Dios. Pero sabemos, hoy en día nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos por linaje, pero somos parte de ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a Él. Y en Cristo somos parte de su pueblo. Somos el Israel de Dios. ¿Es Dios nuestro redentor? Isaías 49:26 nos afirma y nos dice, y toda carne sabrá que yo Jehová soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Sí, Él es nuestro Redentor. Y esa palabra, ¿qué quiere decir nuestro Redentor? Bueno, es aquel que redime, es aquel que compra al esclavo, es aquel que paga el precio por aquel que estaba esclavizado. Él es nuestro Redentor, Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados que nos ataban al infierno. Él nos libra de eso, nos libra de ese castigo y entonces Él es nuestro Redentor. Él es quien nos redime. ¿Nos ha redimido de las angustias externas? Sí, en Génesis 48:16 tenemos que el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. ¿Quién está diciendo esto? Bueno, vamos a verlo. Génesis 48. Dieciséis nos dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Quién está diciendo esto? Jacob. Se los está diciendo a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Él está hablando cómo el Señor libró su vida. Y por eso Él puede hablar de estas bendiciones. El Señor salvó a Jacob y el Señor ha salvado. El Señor les ha salvado. Él es el quien le ha librado de todo mal. Él es el quien le ha librado de angustias hoy en día. Él es el único que puede librar de angustias en nuestros días, como lo ha hecho desde siempre. Él nos ha redimido de nuestros enemigos espirituales también. Dice en Lucas 1:74, para concedernos que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos. En este pasaje de Lucas, capítulo 1:74, pasaje muy particular, tenemos esta poesía, este cántico por parte de Zacarías. Y Zacarías, hablando de esto,
nos dice, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Zacarías está hablando por parte del pueblo de Dios, por parte del pueblo de Israel. Zacarías, ¿quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote de Israel. Y Zacarías está diciendo esto en esta forma, llamando al anuncio de la liberación que vendrá por parte del Señor Jesucristo. Por parte del Señor. Él es el que nos redime de nuestros enemigos espirituales. También nos ha redimido de la esclavitud del pecado. En el Salmo 138 tenemos que Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Eso está hecho o anunciado en forma de algo que ocurrirá en el futuro. En este Salmo tenemos que se da un anuncio de que un día Israel será redimido de todas sus iniquidades. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos la historia del pueblo de Israel, tal vez no hubo un momento o un solo momento en el cual Israel fuera libre de todas sus iniquidades. Pero ¿qué anuncio se nos está dando? Se nos está dando el anuncio de un mejor y mayor Salvador. En el medio de esto, Él nos ha redimido de la esclavitud, del pecado. ¿Cuándo? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús se completó la redención de todos los pecados de todo el pueblo de Dios en todas las épocas. En Cristo Jesús, Israel del pasado, Israel del Antiguo Testamento fue redimido plenamente en Cristo Jesús. El Israel de Dios, aquellos que creyeron en Cristo Jesús, fueron redimidos en la obra, desde su perspectiva, en la obra futura de Cristo. Desde nuestra perspectiva, nosotros somos redimidos en la obra pasada de Cristo Jesús en la cruz. También nos ha redimido de la ira eterna. Dice en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Querido hermano y amigo, hay una ira venidera. Hay una ira venidera. Y esta ira venidera tomará su lugar. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. El Señor ha prometido muchas cosas en el transcurso del tiempo. Él ha revelado lo que hará. Y una de las cosas que ha revelado que hará es que vendrá un día de juicio donde Él derramará su ira sobre los pecadores. Ese día de la ira vendrá. Pero, los que son hallados en Cristo Jesús han sido redimidos de su ira eterna. Si usted ha sido hallado en Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, usted tiene un gran motivo de gozo, porque usted no padecerá esa ira eterna. Pero si usted no está en Cristo, si usted no está en Cristo, la ira eterna caerá sobre usted. Y esas no son buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo le llama hoy a someterse a Él, a humillarse a su voluntad y a creer en Él para salvación. Todos estamos obligados a obedecer a Dios por causa de la gratitud. Estamos obligados a obedecer a Dios por causa de la gratitud. Así es. Salmo 116 nos dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Este es un cántico de alegría y de celebración. Este debería ser también nuestro cántico, nuestro canto al Señor. Él, Jehová, yo soy, es quien ha roto nuestras prisiones. Nosotros somos sus siervos, somos siervos de Él. Él ha roto nuestras prisiones. Estamos obligados a obedecer a Dios por causa de la justicia. También. Primero los Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es una obligación obedecer a Dios por causa de la justicia.
Si debemos obedecerlo por causa de la gratitud, en agradecimiento por lo que Él ha hecho, pero también por la justicia. Ambas cosas son encontradas en Dios, en Cristo Jesús. Es importante ser recordados, y hago un paréntesis aquí, que toda su creación, toda la creación de Dios, le debe obediencia a Dios porque Él la creó. Toda la creación. Nosotros que hemos creído en el Señor, debemos obediencia al Señor, particularmente por estas cosas que nos llama aquí. Por gratitud, porque Él nos ha rescatado. Y también obediencia por la justicia, porque Él hará justicia. Y nosotros, creyentes que hemos creído en el Señor, estamos conscientes de que esa justicia vendrá. Esa justicia vendrá. Somos culpables no solo de una gran horrible ingratitud, sino también de una gran impiedad si no obedecemos a Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, el Señor exhorta a su pueblo por lo que ha hecho contra él. Y le dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. En esa instancia en particular, el pueblo de Dios ha retenido el diezmo obligatorio para el pueblo del Antiguo Testamento. Han dejado de dar a la casa del Señor. Y el Señor exhorta grandemente a su pueblo. No hay forma de que el hombre robe a Dios. Y tengamos esto en nuestras mentes a la hora de pensar en un pasaje como ese. Yo sé que ha sido mal utilizado para exigir que las personas den dineros a iglesias o a hombres. Pero hay una deuda de parte nuestra con el Señor, la cual no se pagará por la eternidad. Si no obedecemos a Dios en lo que Él nos ha mandado a nosotros, Él lo cobrará. No hay forma de que el hombre deba a Dios. No hay forma. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Y Él es justo, omnisciente, omnipotente. No robemos a Dios de lo que debemos hacer, de lo que Él nos ha mandado como su pueblo a obedecer. Obedezcamos con gratitud y obedezcamos por su justicia. Y leamos así nuevamente esta pregunta 49 y leemos la respuesta también. Dice, ¿qué nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos? Prefacio de los 10 mandamientos nos enseña que como Dios es el Señor y es nuestro Dios y Redentor, estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. Amén. Señor les bendiga y quedamos en el receso y continuamos a las 10:30 con el culto al Señor.